Hola, soy Carlos Fenollosa, CEO de Optimus Price. Y yo soy Oriol Roda. En este podcast hemos hablado ya de unos cuantos temas, de cómo conseguir financiación, cómo montar un equipo, cómo vender, pero todavía no hemos hablado sobre lo más importante, ¿qué es lo que vendes? ¿A qué se dedica tu empresa? Esto se llama producto. Sí, el producto en una empresa puede ser muy diverso. Puede ser desde un peluche a una barrita energética o, en nuestro caso, que hemos tenido empresas de software, un servicio digital. Justamente porque esta es nuestra experiencia, hoy vamos a centrarnos en la creación de servicios digitales o de productos digitales. Y vamos a contar un poco cuál es el proceso para llegar a lo que se llama la palabra maravillosa de Product Market Fit. Que no, ¿cómo la traduces tú, Carlos? Porque yo no sé ni cómo traducir esto. Uy, yo soy de los que usan muchos palabras ingleses cuando hablan de negocio. Yo no lo he traducido nunca. Sería como la idea es encontrar el punto en que tienes un producto que gusta a tu mercado, ¿no? Esta es la idea final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos cuando empezamos con una idea, con un proyecto, siempre empezamos con un producto en la cabeza. Lo normal no es que empieces con una estrategia de marketing o con un plan de financiación, no, empiezas con un producto, pero es un producto que está en tu cabeza y que no ha sido testado. Y por lo tanto, el objetivo inicial de cualquier startup es llegar a este encaje entre el mercado que tienes y el producto que tienes. Y para conseguir esto no es trivial, se tienen que seguir unos procesos y unos pasos bastante determinados ya hoy en día, ¿no? Sí, volvemos a aquello de que los 10 mandamientos se resumen en dos, ¿no? Algo tan tradicional. De hecho, la aceleradora de startups Y Combinator hace muchos cursos sobre startups y tiene vídeos online que de hecho yo os recomiendo porque están muy bien. Pero al final, toda su estrategia de cómo montar una startup de éxito se resume en dos mantras. El primero es, haz algo que la gente quiera comprar. Es muy evidente, ¿no? Pues a veces no es tan evidente. Lo que viene a decir es que no construyas algo solo porque te gusta a ti, sino porque les va a gustar a los demás. Y es lo que digo, ¿eh? Sobre el papel está muy evidente, pero cuando te pones a hacerlo, a veces cuesta mucho. El segundo mantra es hacer cosas que no escalen. Cuando montas un negocio, pues piensas, uy, yo sí esto lo voy a vender a miles de clientes. Y la realidad es que tienes que empezar vendiendo primero al primer cliente, luego al segundo, luego al tercero. Y para eso tenéis que escuchar el programa que hicimos de cómo conseguir tus primeros clientes. Tienes que hacer muchas cosas a mano. No tiene sentido ponerte a trabajar pensando que tendrás 1000 clientes si todavía no tienes el primero. Así que prueba. Prueba para ver si este producto les gusta a los demás, antes de poner a construir una obra faraónica que igual resulta que nadie te la compra. Mira, yo en particular en este respecto tengo mi experiencia con Mammoth Hunters. Hubo este proceso, porque nosotros cuando empezamos, era un servicio de entrenamiento y empezamos con un servicio por email. Teníamos una web en la que tú te registrabas y entonces nosotros empezábamos, decías cuántos días querías entrenar, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y el lunes, el miércoles y el viernes te mandábamos un email con el entrenamiento que te tocaba ese día. Esto con el tiempo evolucionó hasta una app interactiva donde había vídeos que podías ver el momento. O sea, hubo una evolución de producto, pero no hicimos una app el primer día. ¿Por qué? Porque primero, porque era mucho trabajo, porque era 2010 cuando empezamos, 2012, y era muy temprano para las apps, pero sobre todo porque queríamos testar primero que había un mercado, que había interés, y era mucho más sencillo empezar con email y hacer iteraciones. ¿Tú cómo fue tu experiencia con Optimus Price o cómo empezasteis? Cuando empiezas a unir los hilos y a mirar hacia atrás en el tiempo, se ve una historia en que Optimus Price no salió de la nada. De hecho, mi historia emprendiendo es una historia de pivots, ¿no? Pivot, que es una palabra que también se usa mucho en el sector, pivotar. Pivotar significa que algo no funciona, pero en vez de cerrarlo, lo que haces es, pues esto, ¿no? Un pivote. Giras, en vez de girar 180 grados, giras 35, 40 grados y te desvías ligeramente del camino, pero sigues con una misma visión, una visión parecida. Y eso es lo que me pasó con uno de mis primeros proyectos, ¿vale? Que se llamó Puput y yo creo que es un caso de manual de un mal producto. Malo no porque no funcionara, porque de hecho funcionaba, sino porque
no resolvía un problema. Y además tenía otras características que lo hacían malo, como sin tener product market fit. Por ejemplo, salimos por la tele. O sea, vinieron a la tele a grabarnos porque era un producto realmente ingenioso. Era un sistema para poder enviar datos y audio sin pagar usando llamadas perdidas. Esto que hoy en día pues todos tenemos WhatsApp y las llamadas son gratis, era un sistema para poder enviar datos cuando no tenías cobertura de 3G en la época o cuando estabas en el extranjero y tenías que pagar roaming. Claro, como digo, ha cambiado mucho el contexto, pero tenía su sentido hace tiempo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que nos encerramos, mi socio y yo, en un sótano. Bueno, un sótano no, estábamos en nuestras casas, pero entended la idea, ¿no? Nos encerramos dos frikis en un sótano, desarrollamos una tecnología, la patentamos, hacemos las apps, aquello funciona, compramos dispositivos a la China, en fin, salimos con una caja preciosa y decimos, venga, ¿y ahora a quién se la vendo? Y claro, esto es todo lo contrario de lo que tienes que hacer. Tienes que empezar siempre resolviendo un problema y no creando un proyecto chulo o un producto chulo, sino una aplicación muy clara. Un problema que tiene mucha gente antes de llegar a Product Market Fit es dedicarte a desarrollar un producto que no parte de tu necesidad como usuario. Es decir, pensar que es algo que... Antes decía, no hagas algo que solo te guste a ti, tiene que gustar a los demás, pero tienes que validar que le gusta a los demás. A veces tú desarrollas algo porque crees que les va a gustar a los demás, pero piensas, sí, yo voy a inventarme un producto que ayuda a amas de casa de entre 60 y 70 años con 3 niños que viven en el medio, o sea, con 3 hijos que viven en el mundo rural, que tienen nietos los fines de semana y que son veganas. Vale, perfecto. ¿Conoces ese sector como la palma de tu mano? No. Pues vas a meter la pata, amigo mío. Así que puedes empezar con una idea así, pero pivota, 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 y en mi experiencia se puede resumir en la siguiente frase. Cuando tienes que tomar una decisión que te lleva entre seguir enamorado de tu proyecto o continuar por donde te marca el mercado, escoge siempre mercado. Siempre, el 100% de las veces. No el 99%, el 100%. Sí, y Carlos aquí ha contado su historia y ha puesto un ejemplo muy exagerado, pero estoy seguro que a ti también te ha pasado y a mí me ha pasado muchas veces que me han venido estudiantes a decir, hey, quiero hablar contigo porque te quiero preguntar cómo sería un negocio que quiero empezar, y me empiezan a contar una película. ¡Wow! Aún me acuerdo una vez unos que me querían, mira, haremos una app que hará de todo, es para atletas y les vendremos ropas y verán las carreras, podrán marcar sus resultados, contar no sé qué. Y yo les digo, muy bien, súper interesante esto, pero bueno, ¿cuántos clientes tienes? No, aún no tenemos, pero es que esto la petará. Digo, bueno, pero ¿cómo lo sabes? Porque es maravilloso. ¿Pero has hablado con alguien? No, pero yo iré a los clubs y les gustará mucho. Digo, bueno, yo empezaría hablando con ellos y luego ya pensarás en qué producto haces, pero no. O sea, está muy bien que digas, hay una necesidad, yo soy un corredor y necesito una app que me permita ver las carreras, mis marcas, y si además puedo hacer otras cosas, sea fantástico. Es muy bueno empezar con una idea que a ti te apasiona, porque si hay pasión, seguro que vas a dedicarle horas. Pero luego vete a validar con la gente, ¿no? Y esto es una cosa que, aunque lo digamos y parece obvio, pasa, y pasa mucho y nos pasa a todos, y es una cosa que tenemos que vigilar, porque hasta a mí me ha pasado, sabiéndolo ya con la empresa desarrollada, de hacer, y de hecho tengo una historia que luego sí que te la cuento, que de una funcionalidad, ya no es un producto, es una funcionalidad de la app que fue un fallo. Y fue por este error, por centrarme en lo que a mí me gustaba, en mi fantasía, y no validarlo antes, ¿no? Es que yo me acuerdo como de los primeros usuarios de Optimus Price y pues esto, llevarme los entrenamientos imprimidos en un papel al gimnasio para seguirlos allí. Ahora me imagino, si hubierais tenido que empezar con montando los 100 vídeos de los 100 ejercicios, la app, el tema de la nutrición, o sea, es que, no sé, os hubierais estampado por el camino. Hay que empezar con algo que valide que tú lo que tienes interesa y que hay mercado para ello. Está bien tener esta idea maravillosa que comentabas antes. Es lo que se llama la visión. Es lo que tú quieres conseguir algún día. Pero lo más importante es tener un buen plan para saber cuál es tu primer paso. Tu primer paso no es pegar un salto al vacío, es ir cada vez intentando construyendo los cimientos. Entonces, Carlos, yo, si te parece,
para preparar este podcast, me he centrado en dos modelos que son dos modelos muy, muy consolidados de cómo desarrollar producto, ¿no? El primero es el modelo Lean Startup y luego es el de Jobs to be Done. Entonces, si te parece, lo que podemos hacer es contar un poco qué es lo que tengo en estos modelos. A mí me han servido mucho. Lean Startup me fue muy útil al principio y el Job to be Done me funcionó mucho mejor una vez ya tenía un producto y quería iterarlo, ¿no? ¿Te parece si vamos contando un poco cómo son estos modelos y de qué manera se pueden implementar o cómo los hemos implementado nosotros? Claro. De hecho, Lean Startup me suena mucho. Está basado en un libro, ¿no? Sí, Lean Startup es un libro de Eric Ries que creó una empresa, es un libro antiguo, yo creo que ya tiene 10 años. Era una empresa que hacían como unos avatares y era una cosa un poco, la verdad es que un poco friki, pero que, bueno, la petaron, su pequeño mundo y nicho y el señor pues hizo dinero y luego montó su propia su VC, su fondo de inversión y bueno, se ha transformado yo creo que en el libro de referencia para cualquier persona que quiere empezar una startup. Porque la idea, además a mí la idea me parece muy interesante porque el concepto básico de Lean Startup es que cuando tú empiezas, la diferencia entre una empresa consolidada y una startup es que una empresa consolidada tiene histórico. Tiene información, sabe qué está haciendo, ¿no? Tiene clientes, tiene un producto, tiene un histórico, por lo tanto, sabe en qué dirección tiene que ir más o menos. Se puede equivocar, pero al menos tiene algo para que empezar. En cambio, una startup no tiene nada, no tenemos información cuando empezamos, justamente por esto es una startup. Entonces, la idea principal de este libro es que como startup lo que tienes que hacer es centrarte en conseguir el máximo de información posible sobre tu cliente y sobre tu producto. Y la manera para hacerlo es usando el método científico. Y así es, aquí es lo que me gusta porque yo soy científico de formación, ¿no? Entonces, esto de aplicar el método científico más en el mundo de los negocios lo encuentro muy interesante y de hecho es una idea muy recurrente en el mundo de las startups y el mundo así de ingenieros que son muy sistemáticos, ¿no? Entonces, no sé si tú lo conoces más o menos cómo funciona este modelo. Yo he de reconocer que el modelo lo leí después de pegarme mi primer tortazo. Pero bueno, digamos que yo aprendí Lean Startup por la fuerza, ¿no? Después de darme cuenta de que la alternativa no es viable y que la única forma que tienes es, la que la vas a explicar. Sí, pues a ver, la idea la voy a contar muy sencilla porque al final es lo que he hecho, es aplicar el método científico. Entonces, normalmente tú lo que haces es haces una hipótesis, por ejemplo, de producto, que sería, pues a la gente le gustará, puede ser la hipótesis, puede ser muy compleja o muy sencilla. Vamos a hacer una hipótesis sencilla para empezar, que sería la gente quiere un proceso de suscripción donde pues pongan su nombre, su email y luego 4 información y con esto la gente empezará, ¿no? Tú lo implementas y lo testas y normalmente tú esperas un resultado a partir de aquí. Entonces, la implementación, la idea es hacerla lo más sencillo posible. A lo mejor he puesto un mal ejemplo, la verdad. Voy a poner otro ejemplo más sencillo. Y en el mundo en el que me movía. Entrenamientos, ¿no? La gente quiere tener entrenamientos personalizados para hacer en casa. Vale, muy bien. ¿Qué puedes hacer una app y desarrollar y pasarte 6 meses desarrollando? O puedes contactar con 30, 40 personas y decirles que ¿queréis que os mande un email 3 veces a la semana con un entrenamiento personalizado? Y no tienes ni que desarrollar software. Puedes hacer tú a mano ese entrenamiento personalizado. Y tú preguntas y si encuentras 30 personas, te dicen, vale, sí, pues les mandas durante 2 o 3 semanas y al cabo de 3 semanas les preguntas, ¿te ha gustado? Sí, no. ¿Qué es lo que no te ha gustado? O ves cuánta gente lo ha hecho, ¿pagarías por esto? Y a partir de aquí aprendes. A lo mejor te dicen, ay, no, es que esto de recibirlo por correo no me va bien, me gustaría más otro formato. O no, los entrenamientos no son los que me gustarían. O no, yo después de probarlo he visto que lo que quiero es ir al gimnasio. Pero testar esta hipótesis te ha sido muy sencillo porque al final no has desarrollado prácticamente nada, ¿no? Es lo que sería lo que llamaríamos un desarrollo orientado al usuario, ¿no? Customer Center Development, que sería tú buscas al usuario, sabes o intuyes que hay una necesidad, vas a ver si la puedes solucionar, le preguntas y si se valida, pues vale, vas al siguiente y vas iterando a partir de aquí. Y la idea siempre es hacer muchas iteraciones y no considerar nada como
como cierto, sino todo testarlo. Y si haces bien este proceso, maximizas la información que consigues con el mínimo esfuerzo, ¿no? Porque la alternativa, ¿no? Poniendo el caso de Carlos que ya nos ha contado, es estar 4 meses encerrado en un búnker, en un sótano, salir al mercado y, ostras, no me compra nadie. Y has perdido 4 meses y mucha ilusión, ¿no? En cambio, si has dedicado 3 semanas y no te funciona, pues es fácilmente iterable y no has perdido tanto tiempo y has ganado mucha información. Ahí has dicho 2 puntos muy importantes de cara a por qué hay que iterar y hay que empezar con algo sencillo. Un producto al final tiene que resolver una necesidad, ¿no? Y en esta frase, que de nuevo parece de perogrullo, hay 2 incógnitas a resolver. La primera es, ¿esta necesidad de verdad existe? A veces no existen. A veces, pues como se puede ver con empresas muy grandes, levantan mucho dinero, empiezan a funcionar, pero luego se acaban cayendo por su propio peso porque realmente la gente no es lo que necesitaba. Y luego hay una segunda pregunta que es, vale, si esta necesidad existe, ¿mi producto la está resolviendo correctamente? Es decir, ¿estoy ejecutando correctamente? Y aquí hay tantas incógnitas derivadas por lo que respecta a funcionalidades, al canal de distribución, a la velocidad, a la facilidad de uso. Parece que no, pero cuando tú estás empezando con un proyecto, hay tantas dudas en el aire que o bien, volvemos a la idea que comentaba anteriormente, o bien es un problema que tú has sufrido y que han sufrido tus compañeros, y por eso muchos proyectos de éxito son en realidad spin-offs o gente que son ex de una empresa que quieren resolver un problema que tenían ellos en esa empresa, o sea, son gente del sector. Pues, o sea, para mí la idea, hay varias ideas que son importantes de quedarse porque hemos contado como el marco general del Lean Startup, pero hay unos cuantos conceptos y sobre todo hay palabras que si te quieres meter en el mundo de la startup tienes que conocer, ¿eh? Ya hemos dicho algunos, pivot es importante, pivot es un eufemismo para decir me he equivocado y voy a probar otra cosa distinta. El product market fit, que esta es una palabra que suena muy esotérica, pero en realidad es simplemente decir el producto satisface una necesidad del mercado, ¿vale? Otra palabra muy importante en el Lean Startup es el Minimal Viable Product, ¿no? Esta sí esta es el producto mínimo viable. Es cuál es lo mínimo que puedes hacer de tu producto que ya sea funcional y que puedas testar. El ejemplo que os he puesto era muy válido, ¿eh? Si estás haciendo un servicio de entrenamiento personal, les mandas un correo y si funciona, funciona, si no, no. Siempre cuando haces un producto mínimo viable, un MVP, tienes que ver si de tan mínimo te estás quedando corto y realmente hay una parte de funcionalidad pues que sin esa funcionalidad realmente el producto no es viable. O si te estás pasando, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una aplicación de chat, para decir algo, ¿eh? Un WhatsApp, y no funciona bien el teclado, pues evidentemente no sabes si te está funcionando bien o tarda 2 minutos en refrescar, pues el producto no es suficiente, ¿no? Por esto tiene que ser el mínimo viable. Entonces, este equilibrio normalmente no es tan sencillo de descubrir, pero bueno, forma parte yo creo, del arte, ¿no? Una vez hay la ciencia, luego hay el arte de ser emprendedor, que es saber en qué punto estás, ¿no? Y esto también es una cosa que tienes que iterar y testar. Y luego hay para mí 2 cosas que son muy importantes, que es, una cosa es, y esto lo ha comentado ya Carlos, que es una cosa es tener un producto viable, o sea, tú validar la hipótesis de tu producto, que es que tú encuentres que tu producto satisface una necesidad, pero la otra es la estrategia de crecimiento, ¿vale? Y digo esto porque hay mucha gente que se confunde, que piensa que cuando tiene un producto que ya es bueno, se venderá solo. Y esto no es así, ¿vale? Entonces, no entraremos en este tema porque crecimiento es otro 10 podcasts, pero es muy importante. Una cosa, y hoy estamos hablando solamente de producto, que es, tenemos un producto que satisface una necesidad. Luego, ¿cómo esto lo consigues hacer crecer? Es otra historia completamente distinta y no están relacionadas. O sea, tienes que tener el producto para poder crecer. Bueno, a veces no, hay gente que crece con productos de mierda, pero que son muy buenos haciendo crecer cosas, ¿no?
pero que son dos cosas muy distintas. Y esto la gente tiene que tener muy, muy presente, porque el producto no se vende solo, nunca. Bueno, Es alguno, a más lo mejor fácil. sí. No, Oriol, es más fácil vender un mal producto a que un buen producto se venda solo. Sí, El cementerio completamente de está acuerdo. lleno de grandes productos que no se han sabido vender. Sí, completamente. Y entonces las ideas básicas del Lean Startup que hemos dicho sería construye, mide y aprende. Entonces aquí la parte, o sea, hemos dicho la parte de construir el producto mínimo viable, que en inglés las siglas son MVP. La idea es siempre testarlo con personas reales, no hagas, o sea, no, habla con gente, tienes que hablar con la gente si la puedes ver mejor. Y luego el elemento clave aquí es para aprender al máximo es medir las cosas correctas, ¿no? Y aquí en el modelo Lean Startup también incide mucho en el tema de las métricas. Y esto seguro que con Carlos es un tema que os habréis encontrado muchas veces en Optimus Price, ¿no? Que es qué métrica vamos a medir, ¿no? Porque no todas las métricas te dan la misma información. Por ejemplo, si tú lo que estás midiendo, volvemos al caso que te he puesto antes de los entrenamientos por email. Si yo miro el open rate del email, cuánta gente ha abierto el email y veo que mucha gente lo ha abierto, a lo mejor me puedo pensar que el producto está funcionando muy bien, pero a lo mejor la gente lo abre, pero no entrena. Por lo tanto, en este caso, la métrica que yo necesito saber es cuánta gente ha entrenado de los que le he mandado el correo. Y aquí esto es muy importante porque en el mundo de las métricas, a mí me gusta medir las cosas mucho, soy muy analítico. Pero el problema de las métricas es que está lleno de las métricas de vanidad, que son las métricas que te permiten lucirte o que te levantan el ego. Y normalmente estas métricas no acostumbran a ser muy buenas. Por ejemplo, el número total de seguidores que tienes en Instagram, el número total de visitas que ha tenido tu web, el número total de instalaciones que ha tenido tu app. Bueno, mi app ha tenido 1 millón de instalaciones. Bueno, pero ¿cuánta gente paga? 10.000. Hombre, pues no sé, pues está muy bien. 500, hombre, pues no está demasiado bien, ¿no? Entonces tenemos que escapar de estas métricas de vanidad porque es muy fácil caer a ellas y pensar que esas nos dan información. Y de nuevo, esto es un proceso que cada startup y cada producto tendrá las suyas, pero si quieres un día, Carlos, podemos hacer un podcast sobre métricas porque es un tema que yo encuentro súper interesante y que creo que puede ayudar mucho a la gente. ¿Qué te parece? Sí, y hay un... Con las métricas también me gusta comentar una cosa, que es que el hecho de no tener unas métricas o que sean difíciles de medir tampoco debe de paralizarte y bloquearte, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama la parálisis por análisis, que lo que viene a decir es que si intentas hacerlo todo perfecto, al final no vas a avanzar. Un problema que tienen las métricas, bueno, las métricas tienen muchos, ¿no? Pero los principales es el que has dicho tú, que es fijarse en la métrica incorrecta. Y, por ejemplo, ¿no? Si intentáramos evaluar el impacto que ha tenido el COVID en la sociedad mundial y la métrica que usamos para medirlo es los beneficios de las empresas funerarias durante el año 2020, pues no, podríamos concluir que ha sido algo muy beneficioso cuando en realidad estamos mirando algo que no toca. El segundo problema que tienen las métricas es que quedarse únicamente con la métrica. O sea, la métrica es una herramienta y si todo fueran métricas, las empresas la podrían gestionar robots, ¿no? Que, ojo, ha habido empresas que las han gestionado robots durante mucho tiempo, como han sido Facebook o Google, y esto les ha traído varios problemas. Por ejemplo, Facebook detectó que su métrica principal era lo que llaman engagement, que es decir, el número de reacciones que alguien tiene cuando entra en Facebook, y dijeron, queremos maximizar el número de reacciones. ¿Qué hizo el algoritmo? Como esto la decisión no la tomó una persona, sino un algoritmo que quería maximizar esta métrica, pues en Facebook se empezaron a promocionar los artículos inflamatorios, el clickbait y todo aquello que hacía enfadarse a la gente. Entonces, por centrarse en el engagement en vez de en la felicidad de tu usuario, la gente dejó de usar Facebook y se pegaron un buen batacazo. Este es un ejemplo muy claro en el que, aunque estés midiendo algo correcto y una métrica que de forma aislada es positiva, si lo dejas en piloto automático y no hay una persona al volante, puedes tener resultados muy, muy negativos. Así que lo que vengo a decir es, Uriol, también por el tipo de negocio que ha tenido, o sea, un negocio B2C,
es muy importante la métrica porque tienes muchos clientes y entonces tienes que medir y sacar un número. Yo por el negocio que he tenido, que es un B2B, me fío más del estómago y del feeling cuando hablas con un cliente, pero no os obsesionéis ni en tener KPIs ni en medir las KPIs. A veces puede haber muchos intangibles que te indiquen si el negocio va por buen camino o no. Mira, esto me gusta porque yo creo que aquí tenemos diferentes visiones sobre este aspecto. Yo creo que, hablar con personas humanas nunca es sustituible y es lo más importante. Y sobre todo, como más temprano sea tu producto y como más inicial sea tu producto, más tienes que hablar con personas y menos tienes que fiarte de las métricas. Primero, porque las métricas no tendrán suficiente volumen para que sean significativas. Porque una de las cosas de las métricas es que tienes que aplicar test estadísticos para saber si lo que ves es real o no. Llega un momento cuando tu volumen es muy grande que el problema de hablar con personas es que es difícil para tener un tamaño muestral suficientemente grande tendrías que hacer miles de entrevistas, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento que es necesario usar métricas sin dejar de hablar con la gente, pero que es más fiable la métrica sobre un volumen de gente más grande, ¿eh? Esta es mi opinión personal. Pero igualmente, aunque estés en fases iniciales, sí que es importante centrarse en métricas, pero las métricas no tienen por qué ser una métrica que sea un número y ya está, pero tienes que saber qué es lo que quieres medir, ¿no? En ciencia, al final unas primeras, o en ciencia o en cualquier negocio, yo cuando hablo con gente que está iniciando proyectos, siempre les digo, ¿cuál es la pregunta que quieres contestar, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con esto? Voy a hacer una campaña de promoción, no sé, ¿qué quieres conseguir con esto? Voy a hacer este producto, ¿qué quieres conseguir con este producto? Quiero testar, no sé qué. ¿Qué quieres responder con lo que estás haciendo? Si no te haces la pregunta antes, es muy fácil luego caer de nuevo en lo que he dicho, en la métrica de vanidad, que es ver el resultado y interpretarlo de la manera que tú te gustaría interpretarlo, ¿no? Porque todos nos gusta, porque hay un sesgo cognitivo, que es no nos gusta no tener la razón. Y esto es una práctica que a mí, tengo una historia que fue unos momentos para mí muy ajá de mi experiencia como fundador y como CEO, y fue una discusión con mi CTO. Porque empezamos a hablar de producto y él tenía una idea, yo tenía otra idea, bla, bla, y nos encendimos. Además, los dos somos personas que somos muy pasionales y nos encendimos y empezamos a hablar y a discutir. Y un momento determinado le dije, a ver, espera, tú y yo tenemos el mismo objetivo, ¿a que sí? Que es conseguir que la empresa crezca. Tú tienes una opinión y yo tengo otra opinión y las dos son respetables. Vale, ¿cómo podemos saber cuál de las dos opiniones o las dos hipótesis es la que es válida? ¿Cómo podemos saber si lo que tú crees es lo cierto o lo que yo creo es lo cierto? Partimos de la idea que son hipótesis, entonces la idea es validarlas. Y por esto tienes que saber qué métrica vas a usar, ¿no? En este sentido me refiero a las métricas. Si yo digo, yo voy a hacer un producto que lo que quiero es que se venda mucho, pues entonces lo que tengo que medir son las ventas. No quiero medir instalaciones o visitas en la web o gente que habla del tema en Instagram. No, quiero medir ventas porque a lo mejor es lo que me importa en ese momento. Si yo lo que quiero medir es cuánta gente usa mi producto, pues a lo mejor tienes que mirar cuánta gente llega al final de tu proceso de producto, ¿no? Pues en cada producto sea uno, pero en mi caso, por ejemplo, gente que ha completado un entrenamiento completo, ¿no? Porque yo podría mirar, porque, por ejemplo, hay métricas que estas te sonarán, ¿no? Los MAUs, DAUs, ¿no? No sé si estás familiarizado con estas, que son los monthly, MAUs es monthly average users, ¿no? Y DAUs es daily, monthly active users, daily active users. ¿Cuántos usuarios tienes activos al día, no? Y este es un buen ejemplo. Si tú miras esta métrica, es cuánta gente abre tu producto cada día, puedes tener un número muy, muy grande, pero a lo mejor la gente lo abre, lo mira y lo cierra y no lo usa, ¿no? Entonces, si lo que quieres es mirar que la gente lo usa, mira la métrica de uso, no mires esta otra porque entonces te estás confundiendo, ¿no? Porque puedes conseguir subir la gente que abre tu app o tu producto, les puedes mandar un correo, hacer cualquier cosa que despierte la atención, pero luego no lo usan. Y entonces te confundo. Y por esto yo soy bastante... El tema de las métricas para mí yo creo que es importante. Yo en este sentido sí que soy de los que defiendo mucho la métrica.
No como, no para que lo mande todo, pero para tener las ideas claras sobre lo que quieres mirar. Entonces, resumiendo, el Lean Startup, por lo que comentas, te habla mucho de testear y le hemos dado muchas vueltas a las KPIs, creo que es suficiente para un programa que no esté dedicado 100% a hablar de KPIs. Pero al final tiene un coste, ¿no? Medir y optimizar. O sea, ¿cómo escoges qué funcionalidades o qué subproductos testear y optimizar? Claro, sí. De hecho, aquí el problema es que no lo podemos testar todo, ¿no? Que es, si tuviéramos tiempo infinito, recursos infinitos, lo testaríamos todos y sabríamos cuál es la decisión correcta, pero esto es imposible. Entonces, para esto yo propongo otro modelo que también está muy establecido, que es un modelo que, de hecho, me lo presentó un amigo mío que está trabajando en Shopify y que está haciendo unas cosas súper interesantes. De hecho, que la mitad de lo que hace no me lo puedo decir porque lo tiene bajo contrato de confidencialidad, pero se dedica a la integración entre Shopify y Apple. Entonces está como muy alto nivel, ¿no? En desarrollo de producto. Y un día yo estaba, pues, cuando estábamos pensando en el desarrollo de la nueva app, lo llamé porque es un amigo mío, Stephen, y le dije, Stephen, que no tengo ni idea cómo diseñar la nueva app, quiero hacer una nueva app y no sé qué hacer, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no pruebas este modelo? Y me presentó un modelo que se llama el Jobs to be done, que la traducción sería los trabajos que tienes que hacer. Es una muy mala traducción. Es lo que tiene el inglés, que todo suena bien. Y luego traduces y en español suena horrible. La idea a mí me gustó mucho porque aparte de ser un proceso muy sistemático, porque siempre cuando haces cualquier proceso de desarrollo, de producto, de marketing, tener un marco que sea muy establecido a mí es lo que me da más libertad, porque te olvidas de cómo tienes que hacerlo y te centras en la ideación, ¿no? Y la otra cosa que me gustó mucho de este modelo es que de nuevo se centra en el usuario. En lugar de partir de lo que yo creo, lo que yo pienso que es bueno, se centra en el usuario. Y para mí esto era muy importante porque ya me había estrellado más de una vez en desarrollo de producto, pues yo teniendo ideas brillantes que luego fracasaban. Y de hecho, hay una que sí que me gustaría comentar, que es porque yo creo que es el fracaso más grande y que más pena me da de Mammoth Hunters, que es cuando desarrollamos la funcionalidad social de la aplicación, ¿no? Porque toda aplicación que tiene de entrenamiento, de casi cualquier cosa, tiene que tener una parte social. Y en ese momento a mí se me ocurrió hacerlo como un modelo que llamábamos tribus, que la idea era que tú te unías con amigos, entrenabas con amigos y podías competir entre tribus y podías mandarte chats dentro del app, y me sonaba súper bien porque era muy cooperativo y era como muy guay y una cosa muy distinta, y cuando lo implementamos lo usó un 2% de los usuarios, y es aquí me di cuenta que no había preguntado a la gente lo que quería, sino que había yo tenido mi idea brillante, y al testarla después de 6 meses de desarrollo, pues fue un fracaso, ¿no? Y ya curado en salud, decidí implementar este modelo del Jobs Dividend. Y lo voy a resumir muy fácilmente. La idea para mí es muy sencilla y es brillante. La idea del Jobs Dividend es que un producto resuelve una necesidad, y para resolver esta necesidad se tienen que seguir unos pasos. Y siempre te dicen el ejemplo de cuando quieres colgar un cuadro, ¿no? Para colgar un cuadro tienes que ir a buscar la caja de herramientas, coger un martillo, coger un clavo, tienes que ir a la pared, tienes que medir la situación del cuadro, tienes que poner el clavo en la pared, picarlo con el martillo, colgar el cuadro y mirar que está recto, y si te gusta, pues lo dejas, ¿no? Este sería el proceso entero. Entonces, tú este proceso lo puedes romper en tareas, ¿no? Tarea 1, ir a buscar la caja de herramientas. Tarea 2, coger el martillo. Tarea 3, y así una detrás de otra. Y la idea es, y esto lo puedes hacer con cualquier producto. He puesto un ejemplo que es muy tonto, pero lo puedes hacer con cualquier producto. Normalmente hay unas fases que son muy típicas, como que es primero tienes que tener conciencia del problema, tienes que buscar la solución, tienes que prepararte para hacer la respuesta a lo que quieres hacer, la ejecución, luego hay un análisis y, bueno, hay un serie de pasos, ¿no? Que no voy a entrar en el detalle porque tampoco vale la pena. De todos estos pasos lo rompes en tantísimas tareas como sea posible. Nosotros, cuando estábamos en Mammoth Hunters, hicimos este proceso, y este proceso lo hicimos primero internamente con el equipo,
Luego lo extendimos a los inversores y a gente que era próxima y llegamos a un total de 78 tareas. Nos salieron 78 tareas organizadas en diferentes fases o en diferentes áreas. De estas 78 tareas, escogimos las 50 que nos parecieron más relevantes, porque había alguna, por ejemplo, pues escuchar música mientras entreno, que era como, bueno, esto ya está Spotify para hacerlo, no voy a solucionar yo el problema. Y lo rompimos en 50 y luego lo preguntamos a la gente, a nuestros usuarios. Yo mandé un correo a ¿cuántas? 150.000 personas. En mi caso yo tenía bastante volumen de gente, pues igual, aunque sea 100, 200 personas, conseguí 2.000 respuestas y la pregunta que le hice es, por cada tarea, dime cuán importante es para ti y cuán satisfecho estás con tu situación actual. Del 1 al 5, estas dos, cuán importante y cuán satisfecho. Y la gracia es que luego esto lo puedes graficar. Puedes poner una gráfica en una matriz de 2 dimensiones, satisfacción, importancia. ¿Qué pasa? La oportunidad está en las cosas muy importantes, insatisfechas. Y esto es lo brillante de este modelo, que te dice exactamente en qué tienes que centrarte. Porque a lo mejor tú tienes tu gran idea, pero resulta ser que esa idea o no es tan importante para la gente o ya tiene una solución. A lo mejor tú dices, voy a montar un chat dentro de mi app y la gente dice, esto es muy importante, pero es que yo uso WhatsApp, no me hace falta tener un chat dentro de la app. Pero en cambio, analizar los datos, esto es muy importante, pero luego, mira, yo me los bajo, los pongo en un Excel, hago gráficas, no sé qué, es muy complicado. Vale, esto estás poco satisfecho. Y aquí es donde encuentras las funcionalidades en las que centrarte. Y para mí ya está el modelo es simplemente esto. Si alguien quiere saber cómo seguirlo, hay mogollón de recursos online, de jobs to be done. Pero la idea brillante es esta, que es preguntar a la gente cuán importante es cada tarea y cuán satisfecho están con su solución actual. ¿Qué te parece? ¿Has aplicado alguna cosa de este estilo tú en Optimus Price nunca? Nosotros para priorizar tareas, usamos otro sistema que también es muy sencillo y también tiene este punto brillante, pero la satisfacción con la solución actual es algo que no había considerado, pero que tiene mucho sentido, porque es otro de los mantras de Y Combinator es que tu solución tiene que ser al menos 10 veces mejor que la solución existente, porque nadie deja de usar una herramienta, un servicio, un producto que ya está usando por algo que solo es ligeramente mejor. Tiene que haber un salto cualitativo. Su vida tiene que ser mucho mejor por usar este nuevo producto o servicio. Y con lo cual, la línea base, el baremo del cual tú partes, es muy importante para determinar si merece la pena hacer este esfuerzo o no. Nosotros, el sistema que usamos para priorizar tareas se llama ICE, en inglés ICE y ICE. La I es de impacto, la C es de confidence, de confianza, y la E de ejecución, de coste de ejecución. Y está basado para priorizar tareas sin hablar con el cliente. O sea, si hablas con el cliente, de hecho, lo que cambia es la C de la confidence. Y entonces resumiendo, el impacto, ¿cómo lo mides? Pues no sé, de 0 a 10, ¿cómo de importante sería desarrollar esta funcionalidad, hacer este producto? Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una nueva funcionalidad, si nos gusta o no. ¿Cómo lo acostumbramos típicamente a compensar? Pues pensando si cuesta mucho o cuesta poco de hacer. Es que es la E de execution. Si cuesta mucho de hacer, pues hay un factor de corrección que te baja el impacto. Si es muy fácil de hacer, pues oye, hazlo y luego ya mediremos. El momento mágico de este sistema es la C de confidence, que es qué grado de confianza tienes en tu propia decisión. O sea, te obliga a evaluarte a ti mismo. Y el punto brillante es que no va de 0 a 10. Va de 0,1 a 10 o de 0,01 a 10. Es decir, es un factor de corrección bestial de 4 órdenes de magnitud. Es logaritmo, de toda tu ¿no? Es correcto, de toda tu priorización. Y la forma de visualizarlo es decir, si no tienes datos, está por debajo de 1 por definición. Es decir, si esta es una idea que se te ha ocurrido a ti, pero que ni siquiera las hablo. Por ejemplo, se me ocurre una idea a mí y antes de hablarla contigo, Uriol, esta idea pesa 0,01.
porque está en mi cabeza. Cuando sale de mi cabeza y la he hablado contigo y tú también la has validado, pesa 0,01. Cuando, por ejemplo, mi consejo de administración lo ha validado, pesa 0,5. Y a lo que se puede validar con un plan estratégico, con un Excel, cuando hay algo más que simplemente opinática, damos el salto a 1. Recordemos, 1 sobre 10, es decir, en cualquier otra escala estaríamos en el punto mínimo. Y aquí ya hemos hecho un trabajo bestial para validar. ¿Dónde está el 5? El 5 es cuando algo se ha validado con usuarios. Cuando el usuario, no de palabra, sino comprando o con ciertas acciones, con un dato, te ha validado que eso es interesante. Y digamos que el 10 sería cuando es algo que tú ya has probado en el pasado o bien que otras empresas han probado en el pasado y que está ultra demostrado que funciona. Pues, por ejemplo, a día de hoy, a muy poca gente se le ocurriría hacer un smartphone que no tuviera pantalla táctil. ¿Por qué? Porque el mercado ha validado de forma ampliamente evidente que es lo que tienes que hacer. Dejando de lado, yo qué sé, un teléfono para el ejército que tiene que poderse usar a 800 grados de temperatura mientras caen rayos y centellas. No, hablamos de algo muy estándar. Entonces, este es otro... Me ha parecido interesante complementarlo porque no tiene nada que ver. O sea, el grado de satisfacción creo que se podría incorporar dentro del ICE o al revés, o el grado de confianza. De hecho, el grado de confianza está un poco correlacionado con el grado de satisfacción, pero son cosas diferentes y me ha parecido muy interesante tu sistema. No, me gusta mucho este modelo. Además, me gusta mucho porque es un buen complemento. Hace poco sabes que escribí este artículo sobre modelos mentales y uno de ellos es la matriz beneficio-impacto, ¿no? Bueno, coste-beneficio, ¿no? Beneficio típico. Sí, esfuerzo-beneficio. Y añadir esta tercera dimensión de la confianza creo que es muy interesante. Pero lo que me ha gustado más es el hecho de que esta confianza está parametrizada con cosas concretas, ¿no? Porque siempre el problema en producto es justamente esto. Primero es la opinión, ¿no? Diferentes opiniones y sobre todo la imaginación que hacemos volar muchas veces de haré esto y esto va a hacer no sé qué, la petará. Y muchas veces nosotros mismos nos creamos una fantasía alrededor de los que estamos desarrollando y tener un marcador muy claro. Porque entonces, ¿cómo estás de seguro? Es un 5, estoy segurísimo. Es que esta noche lo he soñado y es que es un 5. Digo, no, escucha, lo has soñado. No, soñarlo es 0,01, mira, está aquí en la lista. Cuando lo hables con tu amigo, pasaremos a 0,1. Cuando lo tengas, ¿no? Y el hecho de tenerlo así marcado, yo creo que es muy importante, porque si no es muy fácil que caer en la propia trampa, ¿no? Sí. Realmente este sistema, cada vez que lo hemos aplicado, te revienta totalmente las priorizaciones. Y que luego, al final somos humanos y acabas haciendo lo que te apetece, con más o menos criterio. Pero te ayuda a ser honesto contigo mismo, ¿no? Te ayuda a parar y a pensar y al final a que no se cumpla lo que a todos nos ha pasado muchas veces, que es que en tu cabeza era espectacular. Sí. De hecho, ahora que has dicho esto de al final hacemos lo que nos apetezca, me ha salido una historia que quiero contarte, que al final es una historia triste, porque es la historia del final de Mammoth Hunters, de la empresa que hasta ahora había liderado. Y que en gran parte hay un elemento que es el de hacer lo que nos parezca, ¿no? Que me gustaría contarte esta historia un día. Pues esperaremos que sí, que la puedas contar. Pero me imagino que será una historia larga para otro episodio. Sí. Yo creo que ya hemos hablado suficiente. ¿Quieres que hagamos un resumen un poco de lo que hemos contado hoy? ¿Te atreves? Venga, sí, hacemos resumen y además tengo unos cuantos libros recomendados que me gustaron mucho, que son muy chulos y además desde muchos ángulos diferentes. ¿Cuál sería tu conclusión principal o tus consejos principales, Oriol? Vale, para mí los consejos principales es, uno, cualquier cosa que quieras hacer la tienes que validar, tienes que usar algún método para validarlo, te hemos dado varias propuestas aquí, pero no hagas caso solamente de tu instinto, sobre todo cuando empieces, porque cuando empieces no tienes suficiente información. A medida que lleves años trabajando en un tema, ya has desarrollado tu propia intuición, pero al principio usa un método
para validar cualquier cosa. Y a nivel de producto, tu objetivo es llegar a un producto que satisfazca un mercado. Y la manera de hacerlo es crear productos mínimos viables, lo más sencillos posibles, ir testando con usuarios, siempre con personas reales, que lo que estés haciendo funciona. Si una cosa no funciona, pivotas y haces otro producto mínimo viable y así vas construyendo poco a poco. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. Las ideas tienen que salir de la cabeza, tienen que medirse. Y mira, Steve Jobs, citar a Steve Jobs es un poco tópico, pero yo creo que está bien. Decía que la gente no sabe lo que necesita hasta que se lo muestras, ¿no? Y la realidad no es así. O sea, en la historia de la humanidad, gente como Steve Jobs, que es capaz de adelantarse a lo que quiere el mercado, ¿qué hay? ¿5 o 10? O sea, Henry Ford, con la famosa historia del caballo más rápido y inventar el motor de explosión. Si estás escuchando este podcast, incluyendo a los que nos estamos presentando, no somos uno de ellos. No somos Steve Jobs. Steve Jobs y demás en el mundo, pues esto, se pueden contar con los dedos de una mano. Así que habla con tu cliente, escucha el episodio 5 para entender cómo hablar con clientes y para priorizar usa algunos de los métodos que te muestro. Sí, que los podemos listar en la descripción del capítulo, ¿no? Sí. Y a nivel de libros, yo recomiendo el Lean Startup, claramente, de Eric Ries. Luego hay también Stephen Blanks, es un autor que ahora no me acuerdo el nombre de su libro, tiene varios, creo que uno es Customer Development o una cosa así, pero Stephen Blanks también es un buen autor para conocer cómo es desarrollar un producto a partir de las necesidades de tu usuario. Yo recomiendo a 3 que son muy, muy diferentes los 3. Y de hecho uno de ellos es de cosas que no hay que hacer. Empiezo por este. Lo leí hace poco además y me enamoró este libro. Se llama Revolution in the Valley, de Andy Hertzfeld, uno de los creadores del Macintosh original. Y es un gran ejemplo de lo que no hay que hacer. Encerrar unos cuantos tíos en un garaje con un proyecto casi secreto, 2 o 3 años desarrollando cosas y resolviendo problemas, guiados por la visión del señor Steve Jobs, que era un genio. Entonces, claro, leerte un libro de lo que no tienes que hacer, ¿por qué? Pues porque transmite pasión. Y de vez en cuando creo que nos tenemos que olvidar de KPIs y de medir y recuperar en cierta manera la pasión por aquello que estás haciendo. Y este es un libro que, ya os digo, no es el típico libro que te lees con el rotulador permanente, con el rotulador de subrayar y vas tomando notas y apuntas en el Kindle. No, es un libro para disfrutar. De vez en cuando tomar una pausa y mirar, ¿no? Mirar cómo se pone el sol. Entonces, libros prácticos. Uno de los mejores libros de productos se llama Badass, o sea, como un tipo duro, que es de Casey Sierra. Badass es tu cliente, o sea, tu producto tiene que dar poder a tu usuario, a tu cliente. Tiene que permitirle tener un superpoder que antes no tenía. ¿Por qué? Porque tu producto, que es algo que tú te quieres mucho porque es tu startup, a tu cliente se le atrae al pairo. Tu cliente lo que quiere es hacer su trabajo mejor. Y este cambio de mentalidad no es tan automático, no es tan sencillo. Este libro te guía por todos los pasos que tienes que seguir para asegurarte de que cuando tu usuario usa tu producto se siente como un superhéroe. Y está muy bien. De nuevo, no es el típico libro súper ejecutivo de Silicon Valley, es más de ideas y de pensar y de romperte esquemas mentales. Y para acabar, el tercero, que también es de anécdotas, pero me gustó porque este es muy real, muy tangible, es de hace un par de años, creo, del año pasado, se llama Creative Selection, de Ken Koshienda. Ken Koshienda es un ingeniero de Apple y es la persona que desarrolló el teclado del iPhone que usamos hoy día todos nosotros, ya sea en un iPhone o sea en un Android. Y la persona que desarrolló el autocorrector. Entonces explica cómo fue este proceso de desarrollo desde cero, desde que un product manager dijo, chicos, tenemos que desarrollar un teclado táctil para un teléfono de 3,5 pulgadas de pantalla, en que cada vez que pulsamos una tecla, el dedo puede estar encima de 6 teclas a la vez. ¿Cómo resolvemos este problema? Y de cómo fue todo el proceso, desde problema a resolver, diferentes prototipos, todas las iteraciones. Evidentemente el libro
hace mucha gracia porque están anécdotas de Steve Jobs, de cómo le iba a presentar cosas y les enviaba la mierda, de cómo era su... Bueno, todos los fans del personaje de Steve Jobs pues disfrutamos de este libro. Pero es un ejemplo muy real de cómo desarrollar una funcionalidad muy importante sin poder enseñársela al mundo. Evidentemente, entre ellos la usaban, pero era un proyecto secreto. Y cómo iterar, cómo probar, cómo enfrentar diferentes ideas entre ellas para ver cuál funciona. Y, en fin, una historia de éxito de algo tan pequeño y que pensamos tan poco en ello como un teclado, pero que fue la clave para que pudiéramos empezar a usar un teléfono con una pantalla táctil en el año 2007. 2007, ¿eh? Buah, flipa, ¿eh? Porque esto nos parece súper normal, pero es que tiene muy poco tiempo en realidad. Pues fantástico. Pues Carlos, yo ya lo he dicho antes un poco así de pasada, pero es un anuncio que voy a hacer aquí para los que estén escuchando este podcast, y es que yo ya no soy CEO de Mammoth Hunters. De hecho, hoy es día 22 de julio, pues justo hace casi un mes que liquidamos la empresa, la cerramos. Y sí que me gustaría, si te parece, el próximo día contarte un poco por qué ha pasado esto, ¿no? Cuál ha sido el proceso y por qué hemos decidido, ¿no? Néstor y yo, que éramos los dos fundadores, hemos decidido cerrar la empresa. ¿Qué te parece? Pues será súper interesante escuchar esta historia, que seguro que está llena de aprendizajes, de momentos muy duros y muy difíciles de gestionar, no tengo ninguna duda, y le reservaremos evidentemente un episodio como se merece. Fantástico, gracias. Pues aquí dejamos el programa de hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado mucho y esta vez os pedimos que nos deis un poco de feedback, que hasta ahora no estamos recibiendo demasiado feedback y sabemos que da un poco de pereza. Oye, pues me escucho el podcast y cuando se acaba me paso al siguiente. Por favor, apúntate en el móvil, apúntate en el recordatorio, dejadnos un comentario. Entra en fasesemilla.com, ahí tienes todos los canales donde publicamos, tienes iVoox, Spotify, YouTube, Apple, el Twitter. Y lo más fácil, de hecho, es que entres en nuestro Twitter, @fasesemilla, y nos digas, oye, pues me ha gustado, no me ha gustado, o cambiad esto, o se me hace corto, se me hace largo. Todo vuestro feedback será bienvenido, porque al fin y al cabo, este podcast no deja de ser un producto, que no intentamos vender nada, pero no deja de ser un producto y queremos saber si tenemos product market fit. Exacto. Tenemos que decir qué es lo que os gusta más y en qué estáis menos satisfechos. Eso es. Pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta la Adiós. próxima.